En este video hablaremos de las generalidades del circuito de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una malformación congénita frecuente. Incluso se considera que es la cardiopatía compleja más frecuente. Una cardiopatía compleja es aquella en donde se encuentra más de un solo defecto. En la tetralogía de Fallot, los hallazgos característicos que vamos a encontrar es una comunicación interventricular, la presencia de estenosis pulmonar, lo que se llama o conoce como origen biventricular de la aorta o cabalgamiento aórtico e hipertrofia ventricular derecha. La comunicación interventricular que vamos a encontrar en estos pacientes se localiza en el septum perimembranoso, es en la región subaórtica, suele ser amplia y no es restrictiva. Esta se produce de una alineación anormal del septum infundibular. La estenosis pulmonar, esta característicamente puede afectarnos lo más frecuente es que exista una estenosis por debajo de la válvula pulmonar. Hay una región estenótica. También la válvula pulmonar puede estar afectada. Podemos tener una válvula estenótica pequeña que tiene restricciones en su apertura. En algunos casos puede haber una zona de estenosis por delante de la válvula pulmonar. No suele ser lo más frecuente. Generalmente es más de un solo defecto. Lo más común es que exista la estenosis infundibular en el infundíbulo o en la región infravalvular y la lesión valvular. Ese es lo más característico. A consecuencia de la estenosis pulmonar se presenta hipertrofia del ventrículo derecho. A mayor estenosis, mayor hipertrofia vamos a tener en el ventrículo derecho. El cabalgamiento aórtico, este va a ser originado por una alteración en el septum interventricular que está desviado hacia adelante y hacia la derecha. Esto va a provocar una mala alineación del mismo con la pared anterior de la aorta, con lo cual esta queda conectada anatómicamente con ambos ventrículos, o sea, queda como a la mitad de ambos ventrículos, queda como a la mitad del septum, por eso se dice que está como cabalgando en el septum interventricular. La comunicación interventricular amplia lo que va a ocasionar es que las presiones ventriculares se igualen. Al estar igualadas no vamos a escuchar el soplo característico de lo que sería la comunicación interventricular. Ahora, va a depender mucho de la estenosis pulmonar, de la clínica que vamos a encontrar. Si, por ejemplo, inicialmente la estenosis no es importante, es leve, va a predominar más bien un paso de sangre de izquierda a derecha. Recuerden que en las comunicaciones interventriculares el paso de sangre característico es de izquierda a derecha. Entonces, si la estenosis no es muy importante, va a pasar más bien sangre oxigenada hacia el lado desoxigenado y el paciente no va a presentar inicialmente cianosis, es lo que se le conoce como Fallot rosado. Tiene una desaturación aórtica mínima en esos casos. No se detectan cianosis y lo que sí vamos a escuchar es el soplo característico de lo que es la tetralogía de Fallot, en donde el soplo se produce no por el defecto de la comunicación interventricular, sino por el paso de sangre a través de una zona estenótica. O sea, al pasar la sangre por esta zona de estenosis genera turbulencia y nos va a generar el soplo característico de la tetralogía de Fallot, que en este caso es un soplo sistólico expulsivo. Se puede escuchar hacia el foco pulmonar, hacia también lo que es el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo, es donde vamos a escuchar característicamente este soplo. En cambio, si tenemos una estenosis pulmonar severa que condicione mucho problema para que pueda pasar la sangre a través de esta zona estenótica, aquí va a suceder que mucha sangre desoxigenada es más fácil que se vaya a través de la aorta, que pase por la zona de estenosis. En estos casos, pues el paciente característicamente va a tener cianosis por la salida de mucha sangre pobre en oxígeno hacia la circulación general. También si la estenosis es severa, poca sangre va a pasar al pulmón. Entonces en este caso ocasionaría hipoflujo pulmonar o disminución del flujo pulmonar. Poca sangre se va a oxigenar y eso también va a contribuir a la cianosis en estos casos. Entonces muchos de los hallazgos van a depender del grado de estenosis pulmonar. Característicamente en estos casos vamos a tener datos de crecimiento, por ejemplo la hipertrofia del ventrículo derecho, la disminución del flujo pulmonar
y la presencia de cianosis en estos pacientes. Volvemos a repetir, esto va a depender mucho del grado de estenosis pulmonar. Esperemos que haya quedado claro este tema, y más adelante hablaremos ya un poco más a profundidad de lo que sería el diagnóstico de lo que es la tetralogía de Fallot. Les agradezco mucho.